Bien. Tenemos entonces primeramente que en esta parte, voy a... ¿dónde están los pulmones? En esta parte de acá, en la... Ay, no se ve. Aquí está. En esta parte de acá, en lo que hoy es la Franja Palestina, va a haber un señor muy importante, un ¿cómo se llama? Un carpintero muy humilde que va a crecer y va a hablarles de los mensajes y palabra de Dios a todas las personas que están aquí, ¿vale? En eso, pues estamos en el contexto del Imperio Romano. Para este momento no tiene mucho que ha iniciado el Alto Imperio. El Alto Imperio inicia en el 27 antes de Cristo y para el 4 antes de Cristo nace Jesús aquí. Bien, es chistoso, ¿no? Antes de Cristo nace Jesús. Bien, aquí nace este bello carpintero y empieza a predicar a muchísima gente y empieza a dar... Jesús jamás quiso cambiar la religión, las prácticas judías, ¿sí? Sino simplemente quería que se renovaran y que dejaran los fariseos de ser tan hipócritas y que pues vivieran de la forma más santa posible. Pero bueno, se lo tomaron a mal y pues ya terminan, lo crucifican, y bueno, ¿no? Entonces, muere, resucita a los 3 días, bueno, esa historia ya se la sabe. A partir de esto, tiene muchas personas, elige 2 apóstoles, uno de ellos lo traiciona, y después hay alguien que sustituye a Judas, que vendría siendo Saulo, que va a pasar a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a ser una de las personas que va a mandar cartas a diferentes partes de lo que era el Mediterráneo antiguo. ¿Para qué? Pues para predicar la palabra de Dios, para que los demás le llegara el mensaje, las buenas nuevas, y pues varios empiezan a convertirse al cristianismo. Los romanos permitían cualquier tipo de religión. Ajá, así como que, pues eres cristiano, muy cool, ¿vale? Cristiano significa seguidor de Jesús, ¿vale? Entonces, ya la idea de que Jesús existió está más que clara. O sea, Jesús sí existió. De los milagros y los demás, pues ya es cosa de cada quien. Pero bueno, entonces empieza a predicarse su mensaje y todo eso. La diferencia del cristianismo es que va a heredar una particularidad del judaísmo, que es el no rendirle culto a ningún otro Dios más que a Jehová, más que al único Dios, ¿ok? Eso, bueno, eso según este credo, ¿vale? Entonces, para ellos, no pueden, o sea, el Roma lo que tenía era un culto imperial, ¿sí? Una religión que todos tenían que participar. Si no participabas, era como un delito. Y entonces los cristianos no van a inclinarse ante cualquier Dios porque les es prohibido. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dicen los 10 mandamientos. El único Dios que vas a adorar es a Jehová. No te crearás imagen de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Y hay muchísimos textos en los que dice que no adorarás imágenes. Y a muchos les va como en feria por adorar imágenes. Entonces, al no involucrarse en este culto imperial romano, pues les caen mal a los romanos. Y llegará un día en el que, pues, la visión que los cristianos tenían en ese momento es que Jesús iba a venir luego. ¿Cómo? Hay un concepto que se llama parusía. Parusía significa que era la llegada de Jesús, ¿sí? Entonces decían, pues ya casi viene Jesús, va a ser la parusía. ¿Qué tenía que ser para que viniera la parusía? Pues bueno, lo pueden leer ustedes en el libro de Apocalipsis. Empieza a describir un montón de cosas con, bueno, muchos símbolos. Juan es quien escribe. Ahí claramente no dice, no es el apóstol Juan, es cualquier Juan, simplemente puso Juan y ya, y por eso, pero muchos le dicen que es el apóstol Juan, pero bueno. Entonces, tiene una visión súper apocalíptica, bueno, súper convulsiva de esos últimos tiempos antes de que llegara Jesús, muchas pruebas y un montón de cosas. Entonces la gente está esperando a que llegue nuevamente el Mesías y se lleva a la iglesia y todo. Entonces están con una visión súper apocalíptica del mundo. Y esto no le cae tan bien a la gente que en medio de las desgracias se gocen, porque un día resulta que se empieza a incendiar Roma y entonces los cristianos se ponen felices, ¡uy! Ya va a venir Jesucristo. Y entonces los demás pues, dicen, ¿por qué estás celebrando? Pues porque ya va a venir Jesús. Y entonces el emperador Nerón va a culpar a los cristianos, porque estaban ellos gozosos, de que se incendiara Roma. Entonces va a empezar una persecución impresionante hacia los cristianos.
va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo y poco a poco Roma empieza a perder dinero y se queda pobre y necesita ahora que entonces los demás, otras personas se involucren y den impuestos, ¿sí? Porque los cristianos no podían pagar impuestos. Así que dicen, ah, pues bueno, te pagan, ahora pagas impuestos, eres ciudadano romano. Y después empieza a propagarse de forma impresionante el cristianismo en todo lo que fue el Imperio Romano. Quien tenga su micrófono prendido, apáguelo, por favor. Ok, entonces tenemos aquí que el cristianismo va a expandirse de una forma impresionante en lo que es esta parte de la antigüedad, ¿ok? Y van a empezar a evangelizarse. ¿Por qué está la idea de predicar el evangelio? Pues porque si tú predicas esas buenas nuevas, estás cumpliendo una misión en la tierra y ese es el objetivo de hablar de Dios. Si tú hablas de Dios a los demás, quiere decir que entonces tú te estás comportando como un buen siervo, como un buen siervo es igual a esclavo. Te estás comportando como un buen esclavo de Dios, estás ganándote almas para Él, para que no vivan en la perdición y un montón de cosas. Entonces empieza a propagarse el evangelio en todas partes y llega a tener una estructura muy, muy específica el cristianismo, que ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. No, profe. Bien, entonces vamos a tener principalmente que el cristianismo tiene unos credos súper raros para los demás partes del pueblo. Ya lo habíamos mencionado en un momento acerca de la Trinidad, esa concepción de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y esos tres son uno. Entonces, pues esa es una idea como que, pues, ¿qué onda, no? Entonces, todos los que vivían cerca en esa zona tenían esa idea de la Trinidad, tenían esa idea o sea, de solo adorar a un solo Dios y pues adorar a otros era condenado totalmente pecado, ¿ok? Entonces era importante que a los demás que eran pecadores pues les llegara la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, entre todo esto, este relajo, va a haber gente que pues tiene ciertas cosas que hacer como investigar acerca del mundo. ¿Sí? Se va a interesar no solo por la palabra de Dios, sino también por lo que está pasando en el mundo. Y aquí le voy a presentar otra vez mi pantalla. Tenemos entonces, aquí, tenemos aquí a este bello señor, se los presento, él es Plinio el Viejo. ¿Quién es este señor? Bueno, él va a ser es un escritor que va a hacer una descripción acerca de cómo se concebía el mundo, ¿sí? Y va a poner que es muy interesante porque habla sobre muchas criaturas fantásticas que existían en el mundo. Y gracias a las ideas de Plinio el Viejo, pues van a decir, no, pues es que si tú vas más para el oriente, hay muchos monstruos, hay hombres peludos, hay personas orejonas, hay gigantes y un montón de cosas que ponen en ese libro que se llama Naturales Historia. Aquí estas ideas van a influir mucho para otras personas dentro de que van a intentar hacer también descripciones del mundo, ¿sí? Tiene una forma de ver las cosas, como diríamos, una historia fantástica, porque habla de dragones, habla de monstruos y habla de muchas, muchas, muchas cosas que van a influenciar al pensamiento de esa época. Y va a considerarse como una de las autoridades impresionantes dentro del conocimiento. También vamos a tener como este señor de acá. Este señor de aquí es Marco Polo. Marco Polo va a vivir entre 1254 a 1324. La fecha de su vida no es importante, solo es para que se ubiquen que está en la Edad Media. ¿Por qué es importante Marco Polo? Porque él va a hacer una expedición hacia China. China se le llamaba antes Catay. Y entonces va a ir y va a comerciar y todo por la ruta de la seda. Va a conseguir productos que no se conseguían en Occidente, en Oriente, ¿sí? Y entonces, pues bueno, se lleva a unos evangelizadores para que les hablen de la palabra de Dios, pero bueno, después se van a rendir y se regresan. Van a llegar con un emperador, el emperador de China en ese momento se llamaba, bueno, vamos a ponerle, a ver, aquí lo tengo, vamos a dejarlo en Khan, Kublai Khan, ¿vale? Es este señor de aquí. No, este no de acá, este de acá.
¿Vale? Este señor de acá, ese es Aristóteles. Ese no, ese no. Oh, ahorita se los muestro. Em, es este de aquí, ¿vale? Este señor de aquí supone que es muy rico y muy poderoso en China y va a unificar toda la China antigua. Y entonces él va a tener muchas riquezas y va a tomar a Marco Polo, como es una persona que empieza a describir y contar historias asombrosas acerca de pues, sus descripciones que ha hecho en sus recorridos en el mundo, pues bueno, él va a contratarlo y va a estar en su corte imperial súper, súper cerca y va a ganar muchísima lana Marco Polo. Entonces, cuando regresa Marco Polo a Occidente, a Europa, va a regresar con perlas, va a regresar con oro, con riquezas, porque trabajó en la corte del Gran Khan, de Kublai Khan, de este señor. O sea, imagínate trabajar con el emperador y ser uno de los más cercanos, pues obviamente tenías lana. Y Marco Polo va a describir, en sus aventuras, va a describir, pues, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que vivió, qué era lo que vio en la otra parte del mundo. Y va a decir, no, pues es que de la otra parte del mundo había gente que comía otras personas, eran caníbales. Va a haber gente van a haber hormigas gigantes que van a mover piedras de oro y un montón de historias fantásticas que va a pegar súper en Europa. Entonces muchos se van a contagiar de estas dos ideas. Sí es importante que entiendan que la idea de los monstruos y de seres fantásticos de que hay en Oriente es gracias a Marco Polo y a Plinio el Viejo. Y entonces, para ellos, para la persona en la Edad Media, de hecho, vamos a hablar sobre eso, que en la Edad Media no es, no es un periodo de oscuridad en los que yo no supieran que la Tierra era redonda, ya sabían que la Tierra era redonda, solo la única situación es que no sabían que había otro cacho de tierra súper grande, un poco más allá de China. Para ellos, a ver, les voy a mostrar aquí, les voy a rayar aquí el mapita. Bien, entonces, miren, de Egipto, ya habíamos visto Egipto, de Egipto para acá, todo para acá, para ellos, de Egipto para allá, todo eso es India. O sea, no hay diferencia entre China, entre Emiratos Árabes Unidos, entre Mongolia. No, si está de Egipto para el otro lado, todo para allá es India, ¿vale? Entonces, quédense primero con esa idea. Bien, entonces, tenemos esta primera concepción de que, pues bueno, viaja en Marco Polo hacia todas estas partes de acá, trae un montón, nadie más había viajado tanto hacia allá y nadie había hecho una descripción tan, profesional, entre comillas, como lo había hecho Marco Polo. Entonces los demás dicen, wow, qué historias súper fantásticas, y nosotros no podemos ir a Oriente, pero nos informamos por medio de las ciudades de Plinio y Marco Polo. Va a pasar el tiempo y entonces, hay gente que considera que este periodo de la Edad Media es un periodo de oscuridad. Incluso un señor de acá que vamos a ver mucho más adelante, este señor Voltaire, va a decir, bueno, Voltaire, ese de ahí, va a decir que entre las únicas épocas importantes es la de los griegos, la de los romanos, y después dice, ay, hay una época medio oscura, medio fea, que es la de la edad media, y después va a haber otra, que es la de Rey Luis XV, ¿no? Entonces ahí tenemos que la gente de la Edad Moderna despreciaba mucho la Edad Media, entonces por eso se le da ese toque de oscuridad y de que son simplemente pues castillos y reyes, pero realmente son muchísimas cosas. Entre esas cosas son estas ideas que se van concibiendo en el mundo. A ver, les voy a mostrar aquí un bello mapa de cómo se concebía. La Tierra ya sabían que era redonda, ¿sí? Pero, se tenía una idea geocéntrica, es decir, la Tierra era el centro del universo. A ver, vamos a acercarlo un poquito más. A ver, aquí tenemos entonces. ¿Sí ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Hasta adentro está la Tierra, aquí está el agua, aquí está el aire y aquí está el fuego. A ver, se los voy a mostrar con colorcitos para que lo noten. Se concebía que los cuatro elementos estaban aquí, miren. Este aro de acá es el aro de fuego, ¿vale? Este aro de acá es el aire. Y esto de acá adentro es la tierra y el agua. Se decía que así estaba conformada la tierra. Y después aquí estaba la luna,
Y aquí está Mercurio, y aquí está Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y aquí están más estrellas, ¿vale? Esa era la concepción que se tenían acerca del universo. Sí, pues sí, es obvio, en los evangelios bien, bueno, no en los evangelios, en, ¿cómo se llama? En el libro de Josué viene, allá se va a acabar la reunión, si se acaba volvemos a entrar, ¿vale? En el libro de Josué dice que estaba en una guerra y Josué le dice a Dios, hazme el paro, estamos en una guerra súper importante, entonces necesito que detengas el sol y la luna. Y dice Dios, va, cámara, me caes bien. Entonces detiene Dios al sol y la luna y pues ya siguen en la guerra y ya después anochece, ¿no? Pierden un día, ¿no? O sea, porque pues, mágicamente Dios así lo quiso. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues bueno, entonces ellos explicaban que la Tierra y la Luna eran las que giraban alrededor, la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra y no al revés. Entonces, este diagrama obedece a esas mismas interpretaciones bíblicas. A ver, ¿alguien más había dicho en el chat? ¿Usted es cristiano? No. Yo era cristiano. Hasta hace unos meses. A ver, entonces vamos a ver que se tiene una concepción súper geocéntrica del mundo y en esta forma en la que se veía el universo, pues también debía ser, o sea, todo se hacía por voluntad de Dios y todo lo que pasaba era porque Dios así lo quería. Y entonces va a haber una estructura muy, esta sí es importante que la noten porque la vamos a repasar cuando veamos Nueva España. ¿Cómo está conformada la iglesia? La iglesia católica. Primero, está Dios por encima de todas las cosas y la Trinidad, ¿vale? En el catolicismo se toma que la Virgen María es la madre de Jesús, ¿ok? Entonces, por siempre es virgen y así se queda el dogma. Un dogma es una creencia que no se puede dudar, no se puede cuestionar. Entonces, en este mismo dogma, pues bueno, se dice, sí, bueno, la Virgen siempre fue virgen, ¿no? Después, ella después tiene más hijos y tiene de hermanos a Santiago, que va a crear la carta de Santiago y también la carta de Judas, que está en la Biblia, es de un hermano de Jesús. Pero bueno, se tiene esa idea de que la Virgen siempre es virgen. Pero entonces, en eso se tiene esa concepción. Va a haber un orden. Los romanos van a tener la idea de que, a ver, está muy padre su creencia y todo, pero necesito que se organicen porque aquí me están presentando un evangelio y en esta parte me están presentando otro evangelio y acá también y acá también. Había gente que consideraba que Jesús y Dios Padre no eran la misma persona, eran entes diferentes, porque cómo podría ser humano y cómo podría ser un ser divino. Y va a haber otras personas que van a decir, no, sí, sí son juntos y todo. Total, que va a haber una discusión, va a haber un concilio, y en ese mismo concilio se va a decir, a ver, tráigame los evangelios y vamos a decir cuáles de todos los libros bíblicos van a ser los que nosotros vamos a recuperar. Y entonces van a elegir 4 evangelios, ¿sí? El de Marcos, Lucas, Juan y Mateo, ¿vale? Mateo es uno de los más dudosos y tiene ciertas contradicciones contra respecto de los otros evangelios, pero bueno, los aceptan y entran dentro del canon bíblico. ¿Qué es canon bíblico? Es la regla, los libros que están un poquito más apegados y que pueden ser universales hacia los demás pueblos. Ajá. Entonces, bueno, y dicen, ahora vamos a elegir a un representante, ¿sí? A un líder, ¿sí? Entonces, este líder va a ser el Papa. Y este Papa se va a apoyar de ciertas personas, de obispos y arzobispos, y va a tener otras personas que, quien tenga el micrófono prendido, apáguelo, porfa. Y van a haber otras personas que van a ser el abad, que van a centrarse en la vida de oración. Bien, a ver, aquí les voy a encerrar para que ustedes me entiendan, ¿vale? Estas personas de acá, lo que dice clero secular, van a ser las personas que están en contacto con la población. Los que hacen misa, los que hacen 15 años, los que dan el catecismo, esos que conviven con las personas, todos esos pertenecen al clero secular. Las personas, los religiosos, que no conviven con las personas y que están encerrados en conventos o en monasterios, van a ser los del clero regular. Esto, claro, quédenselo muy bien. Clero secular, las personas que ofician 15 años, que ofician bodas. Los que no conviven con la sociedad y que viven encerrados van a ser los del clero regular.
Y bueno, aquí ya se va a dividir entre frailes, monjes, monjas, ¿ok? Y vamos a ver después en Nueva España la división, pero bueno, esto es primeramente lo que quiero que les quede claro. Y entonces en el clero regular va a haber una estructura. Primero está el papa, después están los obispos o arzobispos, y después van a estar los sacerdotes, es decir, los padrecitos de cada iglesia. Mientras en la otra parte, ¿qué van a hacer los de clero regular? Los de clero regular se van a centrar únicamente a vivir una vida de humildad, van a estar en oración, van a estar haciendo obras de caridad, van a estar ayunando, y simplemente van a estar excluidos en conventos, ¿ok? Entonces, ¿les queda bien esa idea? Clero secular, gente que convive, religiosos que conviven con la gente, clero regular, gente que vive en conventos, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, a ver. No, profe. ¿Están diciendo No, algo profe. en el chat? ¿El Papa también o no? Porque el Papa no entra ni de clero regular ni del secular. Él está excluido como aparte, ¿vale? Entonces él queda como el máximo representante de Jesús en la tierra. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos aquí ya estas ideas, ¿vale? Tenemos cómo conciben el universo, cómo es su visión religiosa, y ahora vamos a ver otra más interesante. Para el siglo XIII, a religiosos, realmente esto que les voy a decir no viene en la Biblia, o sea, yo ya he leído y no viene en ninguna parte de la Biblia. El purgatorio, la idea del purgatorio es, o sea, existe en la Biblia, puedes encontrar cielo e infierno, ¿ok? Pero la idea del purgatorio no aparece en la Biblia. ¿Por qué no aparece en la Biblia? Porque es la invención de unos señores en el siglo XIII que van a decir, ¿qué pasa con las personas de que fueron medio buenas o que se murieron sin bautizarse? Y todos se quedan, pues quién sabe. Realmente, si tú llegas a leer los evangelios, o sea, si tú te bautizas o no te bautizas, o sea, si te acabas de convertir al cristianismo, o sea, dices, yo acepto a Dios en mi vida y todo eso, y no sé, cae un meteorito, supongamos, y no te bautizaste, pues no pasa nada, si realmente lo hiciste de corazón, vas al cielo, ¿ok? Pero pues esa gente en ese momento pues no tenía esa concepción de que pues no, es que el bautismo tiene que ser obligatorio y necesario y eso es lo que brinda la salvación. Y realmente, o sea, si tú crees en esto, pues no. Entonces la gente va a buscar una solución para esto y ¿cuál va a ser? El purgatorio. O gente que pecó poquito, ¿sí? Así, soy una buena persona y me quedo el cambio de las tortillas o soy una buena persona y se me ocurre tener la cámara apagada y estar jugando en cualquier lado o estar en Instagram, ¿no? Pequé poquito, ¿no? O no le respondo al profe o no hago las lecturas que me subieron en el Drive, que creo que son todos. Entonces, bueno, esos se van al purgatorio. Y bueno, aquí tenemos la idea de cómo que se concebía acerca del centro de la Tierra. Como ven, la Tierra es esférica, ¿sí? Y dentro de esta Tierra esférica tenemos los niveles del infierno. O sea, si han visto, pues esto tampoco viene en la Biblia. Créanme que no viene en la Biblia de los niveles de los niveles en el infierno, ni tampoco hay pecados peores que mayores, todos los pecados son iguales. Pero la gente va a mezclar las creencias cristianas con otras de otros pueblos y por eso llegamos a este resultado de que la gente cree que existen los muchos infiernos, los círculos del infierno, el purgatorio, y pues ya en el siglo XIII se tiene esta idea. Y ahora, ¿qué se va a hacer para las personas que se van al purgatorio? El purgatorio es un lugar como el infierno, pero un poquito menos, más leve. Y ese lugar es temporal. Tú puedes estar en el purgatorio y puedes librar tu alma solo si, ¿alguien sabe esto? ¿Cómo puedes salirte del purgatorio? Si haces una acción buena. Pero si ya estoy muerto, o sea, si yo ya estoy muerto. Pero como ayudando a una persona, pero pues diferente. Pues solo puedes salir del purgatorio si gente está ahora en vida, está orando por ti y se la pasa rezando y orando, rezando y orando. Solo así puedes librar tu alma y salir del purgatorio. Y entonces, es como el infierno de Dante. Sí, exactamente, se inspira en esta misma idea. ¿Ok? Entonces ahora tienen claras estas ideas. Para la gente de este periodo, creen que hay seres fantásticos, pero no porque sean tontos, sino porque gente les ha metido, o sea, la gente pobre no tenía la oportunidad de leer ni de ir a la escuela.
sino simplemente estas historias se las iban contando. Los viajes de Marco Polo eran un chisme que decían, oye, ¿ya viste que Marco Polo vivió esto y eso y eso? Y entonces la gente le va agregando de boca en boca y boca en boca, entonces se van creando historias súper fantásticas y por eso crean esta realidad del universo. No es